Hola, soy la alumna Ana Laura Ceballos Franco de la Ingeniería en Gestión Empresarial, modalidad virtual del Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Hoy les vengo a hablar de la evolución de la tabla periódica. La tabla periódica es uno de los logros más importantes en la historia de la química, ya que organiza los elementos de acuerdo con sus propiedades, el número atómico que éste tiene y facilita de esta manera el estudio de la materia. Pero sin embargo, no siempre fue como la conocemos hoy en día, puesto que su evolución pasó por diversas propuestas y modificaciones a lo largo de los siglos, y desde diferentes intentos por clasificar los elementos hasta el diseño que hoy en día utilizamos. Aprender cómo se fue construyendo nos permite valorar más el avance del conocimiento científico y la manera en la que los diferentes científicos contribuyeron con sus ideas. Comenzamos en 1669, cuando Henning Brand descubre el fósforo, que es considerado el primer elemento identificado químicamente. En 1789, Anthony Lavoisier publica la primera lista con los primeros 33 elementos, que son clasificados en ese momento como metales y no metales. En 1813, Jacob Berzelius, químico sueco que implantó el sistema de símbolos químicos que existe en la actualidad, mantuvo la clasificación de Lavoisier basándose en el aspecto y en las propiedades físicas de los elementos. Mientras que, en 1829, Johann Wolfram propone las tríadas, que son un grupo de 3 elementos que tienen semejantes propiedades. Asimismo, observa que estos 3 elementos presentaban propiedades muy similares, pero en tales tríadas el peso atómico del elemento central era aproximadamente la media aritmética del peso atómico de los elementos externos. En 1862, Alexandre Emil propuso el tornillo telúrico, que es la primera representación de los elementos ordenados por masas atómicas. En 1864, John Alexander Reynald Newells formula la ley de las octavas, señalando que cada 8 elementos se repetían propiedades similares. Posteriormente, Julius Lothar Meyer, químico y médico alemán, puso de relevancia que existía una cierta cantidad de periodicidad en el volumen atómico. En 1869, Dmitri Mendeleev publica la primera versión de la tabla periódica, dejando espacios vacíos para los elementos que aún no han sido descubiertos. Esta primera tabla contenía 63 elementos y se basaba en el orden creciente de los pesos atómicos. William Ramsay descubrió que la mayoría de los gases nobles y propuso introducir el grupo cero para alojarlos. En 1940, Glenn Seaborg reorganiza la tabla e introduce la serie de actinidos, dando lugar a la versión que conocemos actualmente de la misma. Y posteriormente llegamos a lo que es la tabla periódica moderna, misma que está ordenada por un número atómico creciente con configuraciones electrónicas y propiedades periódicas, y que también incluye 118 elementos conocidos oficialmente hasta ahora. Como conclusión tenemos que la evolución de la tabla periódica muestra cómo el conocimiento científico avanza paso a paso gracias a la contribución de diferentes investigadores que han pasado a lo largo de los siglos. Esta tabla refleja el esfuerzo humano de cada uno de ellos y de todos por entender la naturaleza de los elementos y cómo se relacionan entre ellos. Hoy en día, la tabla periódica no solo es una herramienta de consulta o conocimiento, sino también es un símbolo del progreso y del avance de la química, misma que se ha vuelto un puente hacia el descubrimiento de nuevos elementos. Además, nos recuerda que la ciencia está en constante cambio y mejora conforme surgen nuevas evidencias.